Se rieron a sus espaldas cuando eligió a una novia que no cumplía con sus estándares. Dijeron que este matrimonio no duraría y esperaron a que se diera cuenta de su error, pero 2 años después se encontraron en estado de shock. Escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video y suscríbete al canal. Andrew Caryle siempre había sido el tipo de hombre con el que la gente esperaba casarse. Alto y perfecto, con ojos azules y una confianza sin esfuerzo. Había pasado toda su vida adulta rodeado de privilegios. Su perspicacia empresarial lo había convertido en millonario antes de los 30. Su nombre aparecía en las listas de Forbes de empresarios en ascenso con su riqueza, encanto y reputación inquebrantable. Su círculo social creía que podía tener a quien quisiera. Mujeres de entornos de élite, modelos, actrices en ascenso, siempre habían estado interesadas en él. Había salido con algunas de las mejores. Tuvo relaciones casuales entretenidas, pero nunca encontró a nadie que realmente lo cautivara. Más allá de las apariencias, así que cuando anunció su compromiso con Samantha Evans, el mundo a su alrededor reaccionó con abierta incredulidad. Samantha lo era todo. Andrew Circle no esperaba que fuera negra. Supuestamente provenía de un entorno muy alejado de la riqueza y el privilegio que definían su vida. Fue criada por una madre soltera en un vecindario modesto. Había trabajado incansablemente para forjarse un camino, aunque aún no había alcanzado el éxito financiero que Andrew había tenido. Era respetada en su campo como nutricionista certificada y defensora del bienestar. Dirigía una pequeña empresa que ayudaba a los clientes a mejorar su salud. Era inteligente, ambiciosa y segura de sí misma de una manera que no dependía de la validación de los demás. Pero nada de eso parecía importarles a quienes susurraban a espaldas de Andrew. Las reacciones comenzaron sutilmente al principio, cejas levantadas, sonrisas educadas pero forzadas, cada vez que traía a Samantha a los eventos. Luego vinieron las preguntas que hacía bajo el disfraz de preocupación. ¿Está seguro de que son una buena pareja? Sus colegas le preguntaban. Parece diferente de las mujeres con las que estás habitualmente. Con su madre, Eleanor Caryle era menos diplomática. Andrew, tienes que pensar en la imagen que estás presentando. Le había dicho durante la cena una noche. Sus cubiertos tintinearon contra su plato con un aire de desaprobación. La gente espera un cierto estándar de ti. El matrimonio no se trata solo de amor. Se trata de compatibilidad. Legacy. Andrew había desestimado sus palabras, pero no podía ignorar los comentarios que se extendieron entre sus compañeros en grupos de chat privados. Se burlaban de él haciendo bromas crueles a costa de Samantha. Algunos decían que había perdido un amigo. Otros bromeaban diciendo que debía estar pasando por una fase o actuando en contra de su familia. Incluso aquellos que no eran directamente crueles expresaron dudas. Es simplemente sorprendente que uno de sus socios comerciales hubiera dicho una cuidadosa neutralidad en su tono. Quiero decir, ella es diferente del tipo de mujeres con las que normalmente sales. Samantha estaba al tanto del juicio. Aunque Andrew trató de protegerla de él, podía sentirlo la forma en que las mujeres de su círculo apenas la reconocían en los eventos. La forma en que los hombres hablaban a su alrededor como si no estuviera allí en una gala. Uno de los viejos amigos de la universidad de Andrew se había acercado con un vaso de whisky en la mano, miró a Samantha de arriba abajo y sonrió antes de volverse hacia Andrew. Maldita sea, hombre, no esperaba esto de ti, había dicho con voz llena de diversión. El significado era claro. La paciencia de Andrew se agotó cuando vio la forma en que sus supuestos amigos trataban a Samantha. Se enfrentó a él. Algunos de ellos eran lindos con otros, pero eso no cambió la forma en que la gente susurraba cuando no estaban cerca. La reacción en línea fue aún peor cuando las noticias de su compromiso llegaron a las redes sociales. La avalancha de comentarios fue implacable. ¿Qué tiene ella sobre él? Una publicación leída. No hay forma de que esto sea real. Otro hilo en un foro popular especuló que ella lo estaba usando por su riqueza con bromas crueles sobre cómo se despertaría y se daría cuenta del error. El gran volumen de negatividad era abrumador y, aunque Samantha intentó fingir que no le molestaba, Andrew podía ver la forma en que socavaba su espíritu. Lo peor vino de su propia familia. Eleanor se negó a asistir a la fiesta de compromiso diciendo que necesitaba tiempo para procesar las cosas. Su padre, Richard Caryle, fue un poco más diplomático, pero todavía frío, estrechando la mano de Samantha con rígida formalidad. Debes entender que le había dicho a Andrew en privado, ella no es lo que imaginamos para ti, solo queremos lo mejor para tu futuro. A pesar de todo esto, Andrew nunca vaciló. Nunca se había preocupado por las expectativas de los demás cuando se trataba de su vida personal y no estaba dispuesto a hacerlo ahora. Amaba a Samantha no por su apariencia o de dónde venía, sino por quién era. Admiraba su tenacidad, la forma en que se mantenía firme incluso cuando el mundo la empujaba. Veía la forma en que hacía que las personas a su alrededor se sintieran vistas y escuchadas en ella. Había encontrado algo real, algo que ninguna relación superficial y perfecta podría darle. Sin embargo, Samantha luchaba con el peso de todo eso.
Había pasado años construyendo su confianza, superando las dudas que la sociedad había puesto sobre ella, pero nada podría haberla preparado para el nivel de escrutinio al que se enfrentaba como la prometida de Andrew. Cada vez que entraba en una habitación con él, se sentía como una exhibición, algo para analizar, criticar y desmenuzar. Estaba acostumbrada a los juicios, los había enfrentado toda su vida, pero era diferente cuando venía de personas que creían que eran superiores simplemente por su estatus de riqueza y el color de su piel. Cena de alto perfil. Uno de los invitados de élite se había inclinado cerca de ella bajo el pretexto de una conversación casual y murmuró: debe ser agradable entrar en una vida como esta, no muchas mujeres de tu origen tienen la oportunidad. La condescendencia apenas estaba velada, el mensaje claro: no perteneces aquí. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Andrew, se quedó mirando el techo, su mente acelerada. No sé si puedo hacer esto finalmente, susurró Andrew. Se volvió hacia ella, la preocupación grabada en su rostro. Haz lo que ella dudó antes de responderse: parte de este mundo, no importa lo que haga, nunca me verán digno de ti. Andrew tomó su mano, su agarre firme, pero tranquilizador. Entonces les haremos ver o dejaremos de preocuparnos por lo que piensen. Es más fácil decirlo que hacerlo. El periodo de compromiso se extendió y el juicio nunca cesó. Samantha trató de ignorar los comentarios para centrarse en el amor que ella y Andrew compartían en lugar del odio que les lanzaban, pero no importaba cuanto se dijera a sí misma que no importaba. No podía deshacerse de la sensación de estar constantemente examinada, como si fuera una extraña en su propia vida. La gota que colmó el vaso cuando una popular columna de chismes publicó un artículo titulado La conmoción de Andrew Carlile, la elección de una novia que nadie esperaba. El artículo estaba lleno de cumplidos ambiguos e insultos apenas velados, cuestionando si Andrew había sido presionado para la relación o si Samantha estaba asegurando estratégicamente un futuro para sí misma. Fue humillante. Andrew estaba furioso, pero Samantha sintió algo más profundo que la ira. Una lenta determinación comenzó a tomar forma dentro de ella. Ella había pasado toda su vida demostrando que la gente estaba equivocada, había superado innumerables obstáculos, construyó una carrera de la nada y se negó a dejar que la sociedad dictara su valor. ¿Por qué esto debería ser diferente? Esa noche, mientras Andrew la abrazaba, hizo una promesa silenciosa para sí misma. Ellos pensaban que ella no pertenecía a ellos, pensaban que ella no era lo suficientemente buena, les mostraría lo equivocados que estaban. Las semanas previas a la boda no fueron nada menos que un campo de batalla. Samantha había sabido que el mundo no celebraría su unión, pero no había anticipado cuán implacable sería la oposición. No fue solo la familia de Andrew, ya no eran los medios, los trolls en línea, los supuestos amigos que susurraban a sus espaldas. Estaba en la forma en que la gente la trataba en las pruebas de vestidos, en la forma en que los vendedores cuestionaban sutilmente si estaba segura de sus elecciones, como si fuera una niña jugando a fingir en un mundo al que no pertenecía. La presión aumentaba con cada día que pasaba, y aunque Andrew se mantuvo firme a su lado, eso no hizo que el peso fuera más fácil de soportar. Su madre, Eleanor Carlile, había dejado en claro su postura, se negó a asistir diciendo que necesitaba tiempo para procesar el compromiso y las decisiones que estaba tomando su hijo. Andrew había discutido, luchado y suplicado, pero ella permaneció impasible. Su padre, Richard, era más mesurado, pero su apoyo era vacío. Había aceptado asistir a la ceremonia, pero su presencia se sentía más como una obligación que como un gesto de amor. La familia extendida de Andrew reflejó sus sentimientos. Algunos optaron por no asistir al evento por completo, otros lo hicieron por cortesía en lugar de que alegría genuina. Era como si la boda fuera un escándalo, una mancha en el nombre Carlile que todos esperaban barrer debajo de la alfombra. Samantha intentó prepararse, pero la realidad de la situación la golpeó más fuerte cuando entró en su última prueba de vestido de novia. Había imaginado este momento innumerables veces antes de pararse frente a un espejo, viéndose como una novia, sintiendo una oleada de emoción por el futuro, pero la atmósfera en la boutique era fría y estéril. La consultora apenas ocultó su escepticismo cuando Samantha llegó, mirándola de arriba abajo con una sonrisa forzada. El personal susurró intercambiando miradas mientras tomaban sus medidas. Samantha se había acostumbrado a los juicios, pero en ese momento, de pie en la plataforma de prueba vestida de seda y encaje, se sintió pequeña. El vestido era hermoso, una pieza personalizada en la que había trabajado durante meses, pero todo lo que podía ver en el espejo era el peso de las expectativas aplastándola. Las voces de los que dudaban de ella resonaban en su mente. Ella no es lo que él necesita, se arrepentirá de esto, ella no pertenece a su mundo. Tragó saliva con fuerza, forzando una sonrisa cuando la consultora Samantha se ajustó el vestido. Te ves diferente, dijo la mujer como si estuviera luchando por encontrar un cumplido. Samantha mantuvo la cabeza en alto, fingiendo no darse cuenta, pero más tarde esa noche, mientras estaba sentada sola en su apartamento mirando su reflejo, no podía quitarse la sensación de que no importaba lo que hiciera, no importaba lo hermoso que fuera el vestido, no importaba lo mucho que Andrew la amara, el mundo nunca la aceptaría como su igual. Llegó el día de la boda, un gran evento celebrado en uno de los lugares más prestigiosos de la ciudad. El lugar en sí era perfecto,
un elegante salón adornado con candelabros y arreglos florales que parecían extenderse infinitamente. Cada detalle había sido meticulosamente planeado, desde el catering hasta la música y las delicadas invitaciones adornadas con oro. Pero a pesar de la belleza de todo, había una tensión innegable en el aire. Cuando Samantha estaba de pie en la entrada agarrando su ramo, respiró profundamente. Se suponía que este era su momento, el comienzo de un nuevo capítulo, pero en cambio se sintió como un intruso que entraba en una habitación llena de gente esperando que ella fallara. Los invitados eran una mezcla de quienes los apoyaban genuinamente y quienes simplemente habían venido a ver el espectáculo. Los murmullos comenzaron en el momento en que ella dio un paso adelante, lo vio en sus ojos, el juicio, la duda, la tranquila creencia tácita de que ella no merecía estar aquí. Andrew esperando en el altar también lo vio, su expresión era firme, resuelta, pero había un destello de ira debajo de la superficie. Siempre había sido consciente de la resistencia a su relación, pero verla tan descaradamente exhibida en el día más importante de sus vidas hizo que su estómago se retorciera. Sus supuestos amigos se sentaron rígidos. Sus sonrisas educadas no lograron ocultar su desaprobación, sus socios comerciales intercambiaron miradas, incluso algunos de los miembros de la familia extendida que habían aceptado asistir de mala gana no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su escepticismo. Samantha siguió caminando. Cada paso más pesado que el anterior, se negó a dejar que la vieran vacilar. La ceremonia procedió con formalidad, los votos excambiaron, los anillos se deslizaron en los dedos, el eficiente los declaró marido y mujer y Andrew la besó, vertiendo cada onza de amor que tenía en ese momento, pero cuando se giraron para enfrentar a la multitud, el aplauso fue vacilante, contenido, no fue la estruendosa y alegre ovación que solía acompañar a semejante unión, era una medida obligatoria. Como si estuvieran aplaudiendo por cortesía en lugar de por celebración en la recepción, la tensión persistía. Samantha podía sentir la cuidadosa distancia que la gente mantenía, la forma en que las conversaciones se callaban cuando ella se acercaba, incluso cuando la gente le hablaba, sus palabras parecían ensayadas, sus sonrisas, poco sinceras. Había anticipado cierta frialdad, pero la magnitud de la misma era sofocante. El padre de Andrew dio un discurso y, aunque las palabras fueron diplomáticas, hubo una clara falta de calidez. El matrimonio es un viaje, dijo Richard Carlile, su tono sereno y, aunque cada viaje es único, solo podemos esperar que conduzca a la felicidad, fue una declaración elaborada para la neutralidad carente de cualquier emoción real. La ausencia de Eleanor se cernió sobre la noche como una sombra, la reacción en línea fue igual de brutal. Las fotos de la boda aparecieron en cuestión de horas y los comentarios inundada en el realmente lo hizo le doy 6 meses ella debe tener algo en los comentarios más duros, ni siquiera fueron los más explícitos fueron los envueltos en burla los que trataron su amor como una broma. Samantha se desplazó por el correo más tarde esa noche su corazón se hundió con cada palabra ella. Había sabido que esto no sería fácil, pero una parte de ella había esperado ingenuamente tal vez que la gente al menos reconociera su amor. En lugar de eso, habían convertido el día de su boda en otro chiste. Andrew vio el dolor en sus ojos, cuando dejó su teléfono él alcanzó acercándola. Olvídalos, él dijo suavemente, no importan. Ella quería creerle, pero en el silencio de la noche, cuando la música se había desvanecido y los últimos invitados se habían ido, ella yacía despierta mirando al techo sintiendo el peso de todo presionándola. Se suponía que sería un día de joya, una celebración de su amor, en cambio se había sentido como una prueba. Apenas había sobrevivido por primera vez desde su compromiso, se preguntó si había cometido un error no en amar a Andrew, nunca dudaría de eso, sino en creer que el amor solo sería suficiente para silenciar al mundo. Había pensado que lo peor del juicio se desvanecería después de la boda, que la gente seguiría adelante, pero mientras yacía allí escuchando el leve humo de la ciudad afuera, se dio cuenta de algo escalofriante, esto era solo el comienzo. La mañana después de la boda, Samantha se despertó con un peso desconocido en el pecho. No era el agotamiento de una larga celebración y la dicha que se suponía que acompañaría el comienzo de una nueva vida, era algo más frío y pesado. Se quedó quieta escuchando la respiración lenta y constante de Andrew a su lado, tratando de procesar todo. Los ecos de la noche anterior todavía resonaban en sus oídos, los murmullos, las sonrisas educadas pero insinceras, los susurros a sus espaldas, las miradas escrutadoras que la hacían sentir como una exhibidora en lugar de una novia, incluso los momentos en que se había obligado a reír y bailar, la sensación de ser observada, juzgada, medida. Se había aferrado a su piel como una película invisible que no podía quitar. Se giró hacia un lado, mirando el rostro de Andrew en la suave luz de la mañana. Él había luchado por ella, la defendió. Se paró por ella a pesar de la desaprobación de casi todos en su mundo. La había elegido y ella lo amaba por eso, pero el amor no cambiaba la forma en que el mundo la veía, el amor no borraba la burla, las sonrisas, la forma en que la gente todavía susurraba que ella no pertenecía. Andrew abrió los ojos revoloteando inmediatamente al encontrar su mirada, sonrió alcanzando su mano, pero ella no pudo devolver el gesto con la misma facilidad. ¿Estás bien?,
Preguntó con la voz cargada de sueño. Ella dudó antes de asentir. Estoy bien. La estudió por un largo momento sin creerle, pero eligiendo no presionar. Sabía el peso que ella llevaba. Incluso si no podía entenderlo completamente, la luna de miel estaba destinada a ser un escape, una oportunidad para alejarse del ruido y simplemente estar juntos. Andrew había elegido un resort apartado, lejos de cámaras y miradas indiscretas. Por un tiempo funcionó. Se rieron, exploraron, se robaron besos bajo el sol, pero él mundo tenía una forma de volver a aparecer en su segunda noche. Mientras estaban sentados en un restaurante tranquilo con vista al agua, Samantha captó fragmentos de una conversación en una mesa cercana que no estaba tratando de escuchar, pero las palabras se transmitieron fácilmente. Todavía no puedo creerlo. Creo que se casó con ella. Ella debe tener algo en él. No hay otra explicación. Se ve ridícula a su lado. Podría haber tenido a cualquiera. Las voces eran silenciosas pero agudas, mezcladas con esa marca particular de crueldad que prosperaba en conversaciones privadas entre personas que creían que nunca serían escuchadas. El agarre de Samantha en su copa de vino se apretó. Su apetito se desvaneció. Andrew notó el cambio en su postura de inmediato. Sam se obligó a mirarlo. Se obligó a mantener su expresión neutral. No es nada. Él siguió su mirada hacia la mesa de extraños. Su mandíbula se tensó por un momento. Pensó que podría confrontarlos, pero puso una mano en su muñeca. No, dijo suavemente. No cambiará nada. El resto de la cena fue tensa, cargada con palabras no dichas esa noche. Mientras yacía despierta mirando el techo de sus suites, se dio cuenta de algo que había estado tratando de ignorar. Sin importar cuánto amaba a Andrew, sin importar cuán ferozmente la amara, siempre sería vista como la mujer que no se suponía que estuviera a su lado, siempre sería la que la gente miraría y susurraría sobre la que eligieron. Desmenuzaron con sus juicios y suposiciones por primera vez. Se permitió preguntarse si había cometido un error cuando regresaron a casa. Las dudas no se desvanecieron. Los murmullos no habían disminuido en su ausencia. Los medios todavía diseccionaban sus fotos de boda, todavía especulaban sobre cuánto duraría su matrimonio. Eleanor Carlyle aún no había reconocido a Samantha como su nuera y la aprobación de Richard seguía siendo distante, una formalidad en lugar de una verdadera aceptación. El trabajo de Samantha como nutricionista siempre había sido una fuente de orgullo para ella, un testimonio de cómo había construido algo para sí misma de la nada. Pero ahora no podía quitarse la sensación de que la gente veía su éxito como una casualidad o peor, como algo que solo había ganado gracias a Andrew, su confianza. Algo que había trabajado tan duro para cultivar. Se sentía como si se le estuviera escapando de entre los dedos. Una noche, después de un día largo y agotador, se sentó sola en su sala de estar desplazándose. Sin pensar por su teléfono, apareció un videoclip en su feed, una entrevista con uno de los antiguos conocidos de Andrew, un hombre que una vez había sido parte de su círculo íntimo. Simplemente no lo veo duradero, dijo. Con una sonrisa fácil. Quiero decir, vamos, todos sabemos que esto no es real. Ella está surfeando la ola disfrutando de los beneficios, pero Andrew se despertará un día y se dará cuenta del error que cometió. Samantha miró la pantalla, su corazón latía con fuerza. No eran solo las palabras, era la certeza en su voz, la forma en que hablaba, como si su valor no existiera, como si su matrimonio no fuera más que una broma cruel esperando a desenredarse. Su teléfono vibró en su mano, apareció un mensaje de un viejo amigo. ¿Estás bien? Vi esa entrevista, no tienes que demostrar nada a estas personas, pero no lo hizo. Dejó el teléfono inhalando profundamente. Durante tanto tiempo se había dicho a sí misma que nada de esto importaba, que el amor era suficiente, pero el amor no era lo que lo silenciaría, el amor no era lo que haría. Ellos se ahogan en sus palabras. Ella había pasado toda su vida demostrando que la gente estaba equivocada. Esto no sería diferente. A la mañana siguiente Samantha se despertó con un renovado sentido de determinación. No le contó a Andrew todo lo que le había estado pesando. Todavía no, pero le dijo la parte que importaba. Quiero hacer algunos cambios, dijo, mientras se sentaban a la mesa del desayuno. Para mí. Él frunció el ceño dejando su café. ¿Qué tipo de cambios? Dudó. Entonces encontró su mirada con firme resolución. Quiero tomar el control de mi vida. Otra ¿ves? Quiero esforzarme para ser más fuerte, para demostrarme a mí misma que no tengo que encogerme bajo su juicio. Andrew la estudió por un largo momento, y luego asintió. Lo sea lo que necesites, estoy contigo. Empezó de a poco ajustando su dieta, afinando sus rutinas de ejercicio. Siempre había sido consciente de la salud, pero ahora se convirtió en algo más, una misión. Se entregó a su trabajo vertiendo energía en nuevas certificaciones, expandiendo su conocimiento, estableciendo metas más altas. El progreso fue lento al principio. Hubo días en los que se sentía como si se hubiera rendido, cuando las voces en su cabeza repitieron las que había escuchado en ese restaurante diciéndole que no era suficiente. Ella nunca lo sería, pero se negó a romper. Pasaron los meses y los cambios se volvieron innegables, no solo físicamente, aunque eso era parte de ello. La pérdida de peso, el tono muscular, la fuerza recién descubierta, fue la confianza que regresó a su paso, la forma en que se comportaba de manera diferente, la forma en que ya no se estremecía cuando la gente la miraba. Andrew se dio cuenta. Al igual que todos los demás en un evento de negocios, 6 meses después de la boda, Samantha entró en la habitación con la cabeza en alto y luciendo un elegante vestido negro que la abrazaba.
curvas en todos los lugares correctos. Los mismos hombres que la habían despedido antes ahora la miraban con algo más en sus ojos, no exactamente admiración, pero tampoco burla. Las mismas mujeres que habían susurrado a sus espaldas ahora la miraban con una mezcla de curiosidad e inquietud. Ella no era la mujer que habían esperado, nunca había sido y ahora estaba a punto de mostrarles exactamente quién era. Samantha siempre había sido decidida, pero esto era diferente. No se trataba solo de salud o fitness o punto probado, esto se trataba de recuperarse de las garras de un mundo que había pasado demasiado tiempo tratando de definir su valor. Para ella cada mañana se despertaba antes del sol, se ataba los cordones de los zapatos y se esforzaba más que nunca antes. Al principio era agotador para su cuerpo y sus músculos protestaban y la duda susurraba en el fondo de su mente diciéndole que estaba persiguiendo algo imposible, pero la silenció. Un paso a la vez, un entrenamiento a la vez, una pequeña victoria a la vez. Andrew observó su transformación con una mezcla de asombro y admiración. Siempre había visto la fuerza en ella, pero ahora el mundo estaba empezando a verla. También su hogar se convirtió en un lugar de concentración incansable de sesiones de estudio a altas horas de la noche, mientras Samantha se sumergía en la investigación nutricional de comidas cuidadosamente planificadas de sudor y agotamiento y triunfos silenciosos. No solo estaba cambiando físicamente, estaba agudizando su mente, refinando su experiencia, tomando cada lección que había aprendido y convirtiéndola en algo más grande. Entonces llegó el momento en que todo cambió. Una mañana, mientras se desplazaba por su bandeja de entrada, vio un correo electrónico de una periodista que nunca había conocido. El asunto le hizo dar un vuelco el corazón. Su historia es inspiradora. ¿Podemos hablar? La periodista, una conocida escritora de salud y bienestar, se había encontrado con una de las publicaciones del blog de Samantha que detallaba su viaje, no solo la transformación física, sino la batalla mental y emocional que vino con ella. El artículo había resonado con la gente, había sido compartido cientos de veces, comentado por mujeres que habían sentido las mismas luchas, a quienes se les había dicho que no eran suficientes, que no solo estaban interesadas en su experiencia, estaban interesadas en ella. Leyó el correo electrónico 3 veces antes de mostrárselo a Andrew. Él sonrió. Te dije que la gente vería lo que yo veo. La entrevista estaba programada para la semana siguiente y Samantha pasó días preparándose. Quería articular su viaje de una manera que importara, no como una mujer que se había cambiado a sí misma para adaptarse a las expectativas, sino como alguien que había aprendido a dejar de buscar permiso para existir en espacios que tenía todo el derecho a ocupar. Cuando llegó él Díaz se sentó frente a la periodista en un café tranquilo con las manos envueltas alrededor de una taza de té y le contó su historia. Habló sobre las dudas, juicios susurrados, el peso de ser constantemente examinada. Habló sobre el momento en que se dio cuenta de que había terminado de encogerse para hacer que los demás se sintieran cómodos. Habló sobre cómo la salud no se trataba de ser delgada o encajar en cierta imagen, se trataba de fuerza, sobre la confianza en elegirte a ti misma por sobre las voces que intentaban disminuirte. El artículo se publicó una semana después, y la respuesta fue abrumadora. Los mensajes inundaron su bandeja de entrada. Mujeres de todos los ámbitos de la vida, algunas que habían luchado con la imagen corporal, algunas a las que les habían dicho que no eran lo suficientemente buenas, algunas que simplemente necesitaban escuchar las palabras que había dicho. Se comunicaron con ella para agradecerle, y luego comenzaron a llegar las ofertas. Primero fue un pequeño podcast de fitness invitándola a hablar, luego una marca se acercó y quería colaborar en una campaña sobre la confianza en uno mismo y el bienestar. Un gimnasio local le pidió que dirigiera un seminario sobre nutrición y mentalidad. Lentamente la marea estaba cambiando. Las mismas personas que la habían descartado estaban comenzando a darse cuenta, pero no todos estaban contentos con eso. Los conocidos de negocios de Andrew, el mismo hombre que una vez sonrió y susurró, ahora habló con fingida interés. Samantha está recibiendo bastante atención. Una de ellas comentó en una cena. El tono era neutral, pero Andrew reconoció la corriente subyacente. No estaban impresionados, eran cautelosos. Y luego estaban las mujeres, las que le habían hecho el ridículo, los eventos que apenas habían reconocido su presencia, que habían susurrado detrás de manos cuidadas. Ahora sus sonrisas eran un poco demasiado brillantes, sus cumplidos se sintieron forzados. Te ves increíble, una de ellas dijo en una organización benéfica. Gaya sus ojos escaneando a Samantha con algo que no era exactamente admiración. Apenas te reconocí. Samantha no dejó que la afectara. Había pasado demasiado tiempo dejando que otras personas dictaran cómo se sentía sobre sí misma. Ahora se comportaba de manera diferente, se paraba más erguida, no se disculpaba por ocupar espacio. La verdadera prueba llegó cuando un viejo conocido se acercó a alguien con quien no había hablado en años, que una vez la menospreciaron a sus espaldas. Deberíamos ponernos al día. El mensaje leído. Me encantaría escuchar sobre todo en lo que estás trabajando. Samantha miró la pantalla por un largo momento antes de cerrar el mensaje sin responder. No tenía nada que demostrarles. Andrew notó el cambio en ella. También una noche, mientras estaban sentados en su balcón con vista a la ciudad, él tomó su mano. Eres diferente, dijo ella. Se giró hacia él arqueando una ceja diferente, como él sonreía apretando sus dedos. Ya no dudas de ti misma. Ella exhaló apoyando su cabeza contra su hombro. Ya no tengo tiempo para eso. Los meses que siguieron fueron un torbellino. La presencia de Samantha en el espacio de bienestar continuó creciendo. Su
Seguimiento en Instagram, aumentó. Una revista de fitness muy respetada la contactó para una entrevista. Comenzó a trabajar en un programa en línea para ayudar a mujeres como ella, mujeres a las que se les había hecho sentir que no eran suficientes, que habían sido pasadas por alto, subestimadas, y luego llegó la invitación, un correo electrónico de una de las conferencias de salud y bienestar más grandes del país. Nos encantaría tener tú como oradora invitada. Samantha lo leyó 2 veces, su pulso latía con fuerza. Este era el momento en que el mismo mundo que se había reído de ella, que la había rechazado, que había dudado de ella, ahora estaba pidiendo escuchar lo que tenía que decir. Le mostró el correo electrónico a Andrew, y él sonrió. Finalmente se están poniendo al día. Ella sonrió, pero en el fondo sabía la verdad, no se estaban poniendo al día, se estaban dando cuenta de lo que habían pasado por alto todo el tiempo, y ella apenas estaba comenzando. Las semanas previas a la conferencia de bienestar fueron un borrón de preparación. Samantha había pasado años en el mundo de la salud y la nutrición, pero estar de pie en un escenario frente a líderes de la industria, personas influyentes, y las mismas personas que una vez la rechazaron, fue un desafío completamente nuevo. Una cosa era compartir su viaje en entrevistas o en las redes sociales, otra era ser reconocida como una autoridad, ser invitada a hablar, no como una novedad, sino como una experta. Pasó horas elaborando su discurso, refinando cada palabra para asegurarse de que no se tratara solo de su transformación, sino de las lecciones que había aprendido en el camino. Quería hablar con las personas que se habían sentido invisibles, que le habían dicho que no eran suficientes, quienes habían pasado sus vidas siendo subestimadas. Andrew la observó con orgullo silencioso mientras ensayaba en su sala de estar, caminando de un lado a otro. Su voz se hacía más fuerte con cada repetición. Él siempre había sabido que ella era notable, pero ahora el mundo estaba empezando a verlo también. Todavía había susurros, por supuesto, todavía los escépticos ocasionales, los escépticos que no podían reconciliar a la mujer parada frente a ellos con la imagen que habían tenido en sus mentes, pero a Samantha ya no le importaban. Había perdido suficiente tiempo preocupándose por las opiniones de personas que no tenían nada en juego en su vida. Ahora estaba enfocada en los que sí lo tenían. Cuando llegaron a la conferencia, la energía era eléctrica. Samantha podía sentir las miradas sobre ella mientras caminaba por el lugar, pero esta vez no estaban llenas de burla, había curiosidad, reconocimiento. Algunas personas incluso la detuvieron para decirle que habían seguido su viaje, que admiraban lo que estaba haciendo. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo cercano a pertenecer, pero no todos estaban contentos de verla levantarse. Notó los rostros familiares entre la multitud, mujeres que una vez se habían burlado de otros hombres que la habían despedido, las mismas élites sociales que la habían tratado como una forastera en los eventos de negocios de Andrew, ahora la miraban con sorpresa. Apenas veladas sus sonrisas, educadas, incapaces de ocultar la incomodidad debajo de ellos. Era la mirada de las personas que se dan cuenta de que habían subestimado a alguien. Su nombre fue llamado, y ella subió al escenario. Las luces eran brillantes, la habitación en silencio, un mar de rostros expectantes, la miraron esperando. Respiró, se calmó y luego habló sobre la forma en que la sociedad intentaba definir a las personas, cómo medían el valor con estándares que no tenían nada que ver con el valor de una persona. Habló sobre la lucha de que le dijeran que no era lo suficientemente buena, sobre los susurros a sus espaldas, el juicio en los ojos de las personas, pero lo más importante, habló sobre superarlo, sobre elegir definirse a sí misma en lugar de dejar que el mundo lo hiciera. Fue por ella. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Bajó del escenario sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Lo había hecho. Se había parado frente a una audiencia que una vez dudó de ella, y demostró sin ira, sin amargura, que ella era más de lo que nunca le habían dado crédito. Andrew la estaba esperando con su sonrisa amplia. Su orgullo evidente. Eras increíble, dijo envolviéndola con sus brazos, y por primera vez en mucho tiempo ella lo creyó, pero el éxito tuvo un precio. En el momento en que su discurso fue subido a internet, se difundió rápidamente, la gente lo compartió, lo comentó, lo debatió. La mayoría de los comentarios fueron abrumadoramente positivos, pero también hubo quienes se negaron a aceptar su ascenso. Los susurros regresaron, esta vez con un borde diferente. Ella se está esforzando demasiado, ella tiene razón. En la ola de atención de las redes sociales, ella no estaría donde está sin Andrew, y luego estaban las mujeres, las que siempre la habían menospreciado, ahora la miraban con irritación. Apenas velada, algunas de ellas intentaron hacerse amigas de ella, como si estuvieran reescribiendo la historia, fingiendo que nunca habían dudado de ella. Otras se aferraron para su desdén, negándose a reconocer su crecimiento. En una gala, unas semanas después, uno de ellos se acercó a ella con una sonrisa de "Sacaran, realmente has cambiado", dijo, su tono un poco demasiado dulce. "Quiero decir que es inspirador, realmente debes sentirte tan afortunada". Samantha la miró fijamente. "No creo en la suerte", dijo, "solo en el trabajo duro". La sonrisa de la mujer vaciló, y luego estaban los conocidos de negocios de Andrew, los mismos hombres que le habían sonreído, que habían bromeado sobre su cuestionable elección de esposa. Ahora le hablaban con palabras cuidadosamente medidas, le preguntaron sobre el trabajo de Samantha como si siempre la hubieran apoyado, fingiendo que nunca se habían burlado de ella a sus espaldas. Una noche en un evento de networking particularmente de alto perfil, uno de ellos tomó a Andrew a un lado. "Debes estar orgullosa", dijo, haciendo girar el líquido amber en su vaso. "Ella realmente ha hecho algo de sí misma". La sonrisa de Andrew era lenta y aguda. "Ella siempre fue algo". El hombre parpadeó. Momentáneamente desequilibrada, Samantha vio que todo estaba sucediendo, el cambio lento en cómo la gente la trataba, la forma
En que algunos trataron de alinearse ella misma se enojó con su éxito mientras otros se negaban a reconocerlo, pero nada de eso importaba porque por primera vez en su vida no necesitaba su aprobación, había construido algo para sí misma, se había demostrado a sí misma más que nadie que era capaz, que era digna, que no necesitaba la validación de personas que nunca habían creído en ella para empezar, y mientras estaba de pie junto a Andrew viendo a las mismas personas que una vez se habían reído de ella ahora buscaba su atención, se dio cuenta de algo que ya había ganado Samantha. Había pasado años demostrando que las personas estaban equivocadas, pero nunca lo había hecho por ellas, nunca le había interesado la venganza y restregar su éxito en la cara de los que dudaban de ella. Se había construido para sí misma, no para satisfacer una competencia silenciosa, pero era imposible no notar el cambio en la forma en que la gente la trataba ahora, los que se habían reído de ella a sus espaldas ahora la miraban con tranquila inquietud, los que la habían despedido ahora estaban tratando de asociarse con ella, y los que la habían insultado abiertamente eran los que parecían luchar más. El cambio se hizo más obvio en un evento de la industria donde Andrew era una de las oradoras principales. Samantha había venido con él como solía hacer ahora. Pero por primera vez no era solo su esposa, era un hombre por derecho propio. La gente se acercaba a ella tanto como a él, algunos le pedían consejos. Otros elogiaban su trabajo, y algunos incluso intentaron actuar como si la hubieran apoyado todo el tiempo. Entre la multitud había un hombre que reconoció al instante, había sido una de las voces más fuertes en su contra cuando ella y Andrew se casaron. Un antiguo conocido de negocios de Andrews había hecho bromas a su costa. Dudaba de la longevidad de su matrimonio, y en un momento le había dicho directamente a Andrew que estaba tirando su vida a la basura al estar con ella. Ahora estaba de pie frente a ella, sosteniendo una bebida, una sonrisa nerviosa en su rostro. Samantha, dijo, su voz era demasiado cálida como si fueran viejos amigos. Ha pasado un tiempo. Encontró su mirada tranquila e ilegible. Ha pasado. Tengo que decir que he estado siguiendo lo que has estado haciendo. Cosas realmente impresionantes, has llegado tan lejos. Ella simplemente asintió esperando, se aclaró la garganta. En realidad, me preguntaba si estarías abierto a una colaboración. Tengo algunas ideas que creo que realmente se alinearían con lo que estás haciendo en el espacio de bienestar. Suoni, no se le escapó. Este hombre que una vez la había ridiculizado abiertamente ahora estaba pidiendo su ayuda. Podía escuchar la desesperación en su voz, ver la forma en que estaba tratando de posicionarse cerca de ella ahora que tenía algo que quería. Tomó un sorbo lento de su bebida antes de responder. Aprecio el interés, dijo con voz suave, pero soy muy particular sobre con quién trabajo. Su sonrisa vaciló ligeramente, asintió rápidamente enmascarando su incomodidad con otro sorbo de su propia bebida. Por supuesto, solo pensé en preguntar. Ella lo dejó así mirando como él se movía incómodo antes de disculparse. No era solo él. Durante las siguientes semanas, cada vez más personas que una vez la habían descartado intentaron encontrar formas de reconectarse. Viejos conocidos, excompañeros de clase, incluso algunos de los socios comerciales de Andrew, que habían una vez dudaron de su matrimonio, de repente se interesaron en lo que estaba haciendo. Hablaban como si siempre hubieran sido partidarios, como si sus palabras pasadas nunca hubieran sido dichas, pero Samantha no lo había olvidado. En una cena, otro rostro familiar, se le acercó una mujer que había sido particularmente cruel con ella. Cuando entró por primera vez en el mundo de Andrew, había hecho comentarios mocosos, se rió de ella a sus espaldas, y una vez incluso le dijo a Andrew que podía hacerlo mejor. Ahora ella estaba toda sonriente, vestida de diseñador, sus ojos escaneando a Samantha con algo que no era exactamente admiración, pero tampoco desdén. Te ves increíble, dijo su voz dulce pero forzada. Honestamente apenas te reconocí. Samantha inclinó la cabeza ligeramente, ofreciendo una sonrisa educada. Lo entiendo mucho. La sonrisa de la mujer se crispó pero siguió adelante. Deberíamos ponernos al día. Siento que empezamos con el pie izquierdo antes. No hubo disculpa en su tono, ningún reconocimiento del pasado, solo una suposición de que el tiempo había borrado todo. Samantha respiró considerando, luego sonrió, pero no había calidez en ella. No creo que es necesario. La mujer parpadeó claramente sorprendida. Oh, bueno, si alguna vez cambias de opinión, yo no lo haré. La conversación terminó allí. Andrew notó estas interacciones siempre había sabido por lo que pasó. Samantha siempre había visto la forma en que la gente la trataba, pero ahora estaba viendo cómo esas mismas personas se apresuraban a reescribir la historia. Una noche, cuando salían de otro evento, se volvió hacia ella, su expresión en algún lugar entre diversión y orgullo. Todos se arrepienten de cómo te trataron, dijo Samantha. Exhaló mirando hacia él brillante lugar detrás de ellos. Están. Él sonrió. ¿Se siente bien? Lo pensó por un momento, debería haberlo hecho, pero en lugar de satisfacción solo sintió una tranquila sensación de finalidad. No necesito que se arrepientan, dijo finalmente, solo necesito que sepan que nunca necesité su aprobación para empezar, y esa era la verdad. Ella había ganado, no demostrándoles que estaban equivocados, no haciéndoles arrepentirse de sus palabras, sino al darse cuenta de que nunca había necesitado su validación en primer lugar, y esa fue una victoria que nunca entenderían. Samantha siempre había pensado que el éxito se sentiría diferente, había imaginado un momento de finalidad, una sensación de victoria innegable, el tipo de satisfacción que venía de saber que había demostrado que todos estaban equivocados. Pero mientras estaba sentada en su oficina revisando las últimas actualizaciones de su negocio, se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. El momento no iba a llegar. No había una gran escena donde las personas que dudaban de ella
repente admitieran que se habían equivocado. Ninguna confrontación perfecta donde pudiera decir te lo dije y verlos retorcerse. En cambio simplemente se estaban desvaneciendo en el fondo, sus voces más tranquilas, sus opiniones menos relevantes. Con cada día que pasaba su marca Wellness estaba prosperando. La conferencia había abierto nuevas puertas que llevaron a más compromisos de conferencias, colaboraciones y entrevistas. Lo que alguna vez había sido un pequeño proyecto se había convertido en una empresa de pleno derecho, con un equipo en crecimiento y una audiencia dedicada. Mujeres de todos los ámbitos de la vida se acercaron para compartir sus propias historias, agradeciéndole por inspirarlas a tomar el control de su salud y confianza. Fue más de lo que jamás había imaginado cuando empezó y, sin embargo, todavía se sentía como si recién estuviera comenzando. Andrew había notado el cambio en ella, lo vio en la forma en que se comportaba, la forma en que ya no dudaba antes de entrar a una habitación, la forma en que no se inmutaba ante los susurros ni sentía la necesidad de demostrar su lugar en cada mesa. Ya no luchaba por la validación, simplemente existía en su propio espacio por completo y sin disculpas. Una noche, mientras estaban sentados juntos en su balcón, él se volvió hacia ella estudiando su expresión. Eres diferente, dijo, su voz pensativa. Ella sonrió levemente mirándolo. Bueno, diferente o malo, diferente. Tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella, más fuerte, diferente como ya no necesitas el permiso de nadie, exhaló, mirando las luces de la ciudad extenderse ante ellos. No creo que alguna vez lo haya hecho, solo pensé que lo hacía. Andrew asintió con la cabeza, siempre lo había sabido, había visto su valor, mucho antes de que el mundo la alcanzara. A la mañana siguiente, mientras Samantha se preparaba para otra reunión, recibió un mensaje que la hizo detenerse. Era de Eleanor Carile, la madre de Andrew. Le encantaría cenar pronto. Avísame cuando estés disponible. Samantha miró la pantalla releyendo las palabras. Habían pasado casi 2 años desde la boda, y Eleanor nunca había hecho un esfuerzo por comunicarse antes. Apenas había reconocido su existencia, siempre manteniendo una distancia educada pero notoria, y ahora de repente quería cenar. Le mostró el mensaje a Andrew, quien suspiró frotando la nuca. Se está dando cuenta de que te juzgó mal, dijo, o al menos se está dando cuenta de que ya no puede ignorarte. Samantha no estaba segura de cómo se sentía al respecto. Parte de ella quería ignorar el mensaje para dejarlo sin respuesta de la forma en que Eleanor la había dejado fuera de sus vidas durante tanto tiempo, pero otra parte de ella, tal vez la parte que había pasado demasiados años luchando por ser vista, quería escuchar lo que tenía que decir. Unas noches después se encontró sentada frente a Eleanor en un restaurante de lujo, la luz de las velas parpadeando entre ellas. Eleanor parecía tan preparada como siempre, sus joyas eran discretas, pero cara, su postura perfectamente compuesta, pero había algo diferente en su expresión, algo que no era exactamente una disculpa, sino tampoco era orgullo. Te debo una explicación, dijo Eleanor cruzando sus manos cuidadosamente sobre la mesa. Samantha esperó sin apresurarla. No fingiré que fui justa contigo, Eleanor, continuó su voz medida. Cuando tú y Andrew se juntaron no lo entendí, no te entendí, hice suposiciones, y dejé que mis propios prejuicios dictaran cómo te veía, y eso fue un error. Samantha inclinó la cabeza ligeramente, lo que cambió. Eleanor exhaló mirando hacia abajo brevemente antes de encontrarse con su mirada de nuevo. Tú lo hiciste. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas por un momento, más pesadas de lo que parecían. Pensé que era solo otra fase en la vida de Andrew. Eleanor admitió a alguien que no duraría. Pensé que estabas persiguiendo el estatus, que no pertenecías a nuestro mundo, y estaba equivocada. Samantha la estudió cuidadosamente. No hubo una disculpa dramática, ninguna súplica de perdón, solo una simple admisión de lo que había sido cierto todo el tiempo. No necesito tu aprobación, Eleanor dijo después de un momento. Nunca la necesité. Eleanor asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Lo sé, y por la primera vez que Samantha le creyó cuando regresó a casa esa noche. Andrew la estaba esperando, su curiosidad evidente. ¿Cómo fue que? Preguntó ella. Dejó su bolso exhalando, sorprendentemente honesto. Levantó una ceja y ella se encogió de hombros. No cambia nada, pero creo que finalmente me ve. Andrew la envolvió con sus brazos, presionándole un beso la frente. Debería haberte visto todo el tiempo. Las siguientes semanas pasaron rápidamente, llenas de nuevos proyectos, nuevas oportunidades y una sensación de estabilidad que Samantha nunca había creído posible. Todavía había desafíos, todavía momentos de duda, pero ya no la consumían. Había pasado demasiado tiempo esperando una validación que nunca iba a llegar de la manera que alguna vez quiso, y ahora, parada al otro lado de todo, se dio cuenta de que no la necesitaba. Una tarde recibió un correo electrónico de un viejo colega, alguien que alguna vez había dudado de ella, que había descartado su éxito como temporal. Estaban luchando, buscando orientación, esperando una conexión. Leyó el correo electrónico 2 veces, entonces lo cerró sin responder. No los conocía. Esa noche, mientras ella y Andrew caminaban por su vecindario, y con la mano en la cabeza sintió que algo se asentaba en su pecho, algo firme, algo definitivo. Por tanto tiempo había pensado que necesitaba demostrarle al mundo, que necesitaba cambiar sus mentes para hacerles ver su valor, pero la verdad era que nunca los había necesitado en absoluto, y esa fue la mayor comprensión de toda. Samantha nunca había sido de las que buscan grandes finales. La vida no funcionaba de esa manera. No había un solo momento en el que de
Repente todo tuviera sentido, ninguna conclusión dramática donde cada cabo suelto estuviera atado cuidadosamente, pero mientras estaba parada frente al piso para sellar las ventanas de su ático, mirando el horizonte de la ciudad, sintió algo cercano al cierre. No era el tipo de cierre que venía de otros admitiendo que se habían equivocado, no era el tipo que venía de la venganza o la validación, era simplemente la tranquila comprensión de que había superado la necesidad de su éxito. Ya no era una respuesta a la duda, no era una reacción a las personas que se habían reído de ella, la menospreciaron, la desestimaron, no era una refutación a las conversaciones susurradas o las suposiciones hechas sobre ella, era suya completa y enteramente le pertenecía porque ella lo había construido, porque lo había elegido, porque había trabajado por ello, no para demostrarle nada a nadie, sino porque era lo que quería para sí misma. Andrew entró en la habitación, su presencia tan firme como siempre caminó detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, su barbilla descansando ligeramente sobre su hombro. ¿Estás pensando en algo?, murmuró ella. Sonrió levemente. Siempre él presionó un beso en su sien. ¿Qué pasa esta vez? Ella se giró en sus brazos mirándolo. Creo que finalmente terminé. Levantó una ceja esperando que ella explicara. Durante tanto tiempo sentí que todavía estaba luchando contra algo, todavía demostrando algo, pero ya no me siento así. Ella dijo, no necesito ganar nada, ya lo he hecho. La estudió por un momento, y luego sonrió. Podría haberte dicho eso hace mucho tiempo. Ella rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Sí, bueno, tuve que resolverlo yo mismo más tarde esa noche, mientras se preparaban para un evento. Uno de los muchos ahora que asistieron no por obligación, sino porque realmente querían hacerlo. Samantha recibió un mensaje que la hizo detenerse. Era de alguien con quien no había hablado en años. Alguien de su pasado antes de Andrew, antes de todo esto. Era un ex de su compañero de clase. Alguien que una vez había sido despectivo, cruel, incluso alguien que se había reído de ella, se había burlado de ella, la hacía sentir pequeña. El mensaje era breve. Te veo en todas partes ahora. Me equivoqué contigo. Lo siento. Se quedó mirándolo por un largo momento. Y luego dejó el teléfono sin responder. No necesitaba la disculpa. No cambiaba nada. El pasado era el pasado. En el evento de esa noche vio las caras familiares. Las personas que una vez habían dudado de ella. Que una vez habían susurrado sobre ella a sus espaldas. Algunos todavía luchaban por aceptar su presencia, aferrándose a sus puntos de vista obsoletos. Otros habían cambiado su tono ahora, ansiosos por ser asociados con su éxito, pero nada de eso importaba. Se movía por la habitación con una facilidad que no conocía antes. No porque los hubiera conquistado, sino porque ya no le importaba si lo hacía. No necesitaba su aprobación. Nunca la había tenido. En un momento, vio a Eleanor Carlyle al otro lado de la habitación. Sus ojos se encontraron brevemente y, por primera vez, había algo parecido al respeto, no afecto ni calidez, sino respeto. Fue suficiente. Al final de la noche, Samantha y Andrew salieron del evento juntos de la mano, entrando en el silencio de la noche. La ciudad se extendía ante ellos, viva e infinita. Samantha respiró profundamente y dejó que el aire fresco de la noche llenara sus pulmones. Había pasado gran parte de su vida pensando que necesitaba luchar para ser vista, pero ahora se veía a sí misma y eso era todo lo que realmente había importado. Mientras se alejaban, sintió que el peso del pasado finalmente se levantaba. Era libre. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte para no perderte nunca nuestros últimos videos. Mira más de nuestras historias para conocer aún más transformaciones inspiradoras y viajes inesperados. Y no olvides compartir este video con tus amigos. Nunca se sabe quién podría necesitar escuchar esto hoy.